noches, familia de Conquistando Corazones. Bueno, lo primero, disculpar por he llegado un poco tarde, pero mi pastor me había dicho que compartiera la palabra del Señor y bueno, siempre tenemos que estar. Yo nunca me niego, creo que esto ya lo he dicho alguna vez, yo nunca me niego a predicar. Siempre que me dan la oportunidad de predicar, siempre predico, porque cualquier palabra que salga de nuestros labios creyendo que la hemos recibido del cielo, como dijo, nada puede dar el hombre, dice la Biblia, si primeramente, o nada puede recibir el hombre si no lo recibe del cielo. Entonces, necesitamos siempre estar dispuestos a hacer bien. Y bueno, y por ese motivo he llegado tarde, pero he podido escuchar un ratico la presentación del tío Nazario, que por cierto, me alegré de verdad. Créanme que cuando le vi, estábamos aparcando y le dije a los hermanos, digo, ¿él es el tío Nazario? Sí. Y no les dio tiempo ni a aparcar el coche porque yo ya casi salgo. Estaban aparcando, digo, yo salgo para afuera. Y la verdad que me dio una alegría abrazarlo, conocerlo. Me acompañó esa noche del sábado. Me acompañó al culto. Y disfrutemos, hermanos. De verdad, me llevo de la preciosa zona de Extremadura. Volví con una enseñanza maravillosa, y es que en pocos lugares he visto tanta sensibilidad. Son muy sensibles, hermanos. No puedes hablar nada porque enseguida lloran. Porque una cosa es gritar o emocionarte, eso es típico, lo he visto. He visto que la gente, bueno, he dicho insensibilidad, no, sensibilidad, me había equivocado. Yo he visto que en ciertos lugares, pues he visto emoción, alegría en la palabra, pero lo que yo he visto allí, en la zona de Extremadura, hermano, esa pasión por la Biblia, unos lloros, se dejaban ministrar por la palabra de Dios de una manera increíble. Voy a pedir a la hermana Loles que ella que vaya apagando y encendiéndolo, porque no sé por qué, pero siempre es con ella que se va la conexión. Y la verdad que de la preciosa zona de Extremadura me llevo eso, hermanos. Me llevo la pasión que tienen por la Biblia. Gente muy sensible a las cosas de Dios, con un quebranto increíble. El sábado fue increíble por la tarde, por la noche fue maravilloso, y el domingo fue aún mejor. Tío Nazario, de lo que han hablado el domingo el Espíritu Santo irrumpió en ese culto de mañana, y la verdad que bueno, es algo para haberlo vivido allí, hermano, de verdad. Y me alegro, tío Nazario, de verdad me alegro muchísimo de haberle conocido. Y bueno, este año hay planes para visitar algunas zonas ya. Vengo de compartir la palabra del Señor en mi iglesia y estaba pensando en que hoy me tocaba. Si los planes siguen así, martes 17 de diciembre, si sigue el canal, o esto ya le compete al tío Juan que nos anuncie, pues yo terminaré el libro de Jonás, porque hoy voy a hablar acerca, no lo he terminado porque es muy complicado el tema que yo voy a tratar hoy, pero lo intentaré resumirlo y explicarlo lo mejor posible para hacerles bien. Pero yo quiero transmitir
todas estas riquezas que el Señor ha compartido conmigo, las quiero compartir con el precioso canal, la preciosa familia de Conquistando Corazones. Y hoy vamos a hablar acerca del cuarto mensaje de esta maravillosa serie del libro de Jonás, donde empecemos algunas semanas. El primer mensaje que hablemos fue: Dios hizo, Dios preparó, Dios mandó. Vimos cómo Dios tenía todas las cosas preparadas en el libro de Jonás. Ese fue el primer mensaje. El segundo mensaje hablemos de cuando Jonás dice: porque yo sé. Y Jonás sabía ciertas cosas. Yo sé que por mi causa ha venido este mal. Yo sé por qué no quería ir a Nínive, porque sé que eres Dios misericordioso. Y hablemos acerca de las cosas que hay que saber los cristianos. Y en el mensaje número 3 hablemos de un simple espectador, donde Jonás se sentó en la cima de un monte para ver qué acontecía. Todos esos mensajes están grabados y cuando yo termine la serie lo voy a subir los 5 mensajes y lo vamos a expandir para que volvamos a volver a escucharlos todos. Pero quiero subir el serial entero. Hoy vamos a hablar acerca del cuarto mensaje de esta serie, porque el Señor me dio 5 mensajes de este libro. Y vámonos al libro de Jonás. Esta vez nos vamos al capítulo 4 y nos vamos al verso 5. Dice la palabra del Señor: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se sentó, dice, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Vamos a ir por pasos. Cuando Jonás predica durante 3 días en Nínive y él dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida, mensaje más corto, y durante 3 días gritaba lo mismo, y él se subió en lo alto para ver la ciudad. Él esperaba que a los 40 días pues Nínive pues fuera destruida. No pensaba que Dios podía perdonar a esa ciudad tan malvada, a esos habitantes tan malvados. Pero claro, él, como va a estar allí esperando, lo que hace es que él se tiene que hacer una enramada. Y él construye una enramada, que una enramada básicamente es una tienda. En la fiesta de Sukkot, que celebraban los judíos, normalmente ellos pues tenían que hacer una tienda, porque en la fiesta del Sukkot, que también es conocida como la fiesta de los tabernáculos, era una celebración donde el pueblo de Israel, que es una celebración llena de simbolismo espiritual, era como una ceremonia donde representaba la morada de Dios de manera temporal, que habitaba en medio de su pueblo. Esto, cuando hacían las enramadas, ellos pensaban de que hubo un tiempo durante el Éxodo donde Dios moró entre ellos. Pero no solamente simbolizaba y les venía a la memoria eso, sino que también el tema de hacer una enramada en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, tenía un profundo simbolismo. Adelante, hermano Eugenio, perdóname, ahí el hermano Mario lo escucha, adelante. También había un profundo simbolismo que nos hablaba acerca de la encarnación de Dios que habitaría en nosotros. Por eso, cuando Juan capítulo 1 dice que habitó entre nosotros, la palabra habitar se interpreta, se
tabernaculizó. Tiene que ver con tabernáculo porque tiene que ver con tienda, tiene que ver con morada. Y en la fiesta de los tabernáculos lo que se hacía era eso. Era una tienda, a esa tienda la llamaban la enramada. Él tuvo que hacerse una tienda porque, claro, él iba a esperar allí para ver qué acontecía. Y él hizo algo porque quería ver qué pasaba. Ya vimos que solamente se sentó para ver qué pasaba. Fíjate que él, el lugar en el que él decide acampar es al oriente, dice la Biblia. Al oriente, hacia el oriente de la ciudad. Es curioso que en la Biblia, cuando estudiamos el oriente está situado o es en dirección hacia donde sale el sol. Es decir, que de donde él estaba, él veía cómo salía el sol sobre la ciudad. Y él se puso en posición hacia ver el sol todos los días, todas las mañanas cuando salía, el sol iba a salir enfrente suya y también desde ahí vería la ciudad. Pero pasó algo muy curioso y es que Jonás escoge un lugar para ver qué va a hacer Dios. Y él se sienta allí y él crea algo y crea una tienda y va a ver qué va a hacer Dios. Y es que ese ha sido siempre desde el principio. El deseo del hombre ha sido mirar a ver qué es lo que Dios va a hacer. ¿Y qué hará Dios? Porque cuando el hombre peca, Adán pensaría, ¿y ahora qué va a hacer Dios? Pues Dios les expulsó del jardín donde Dios les había puesto. Y cuando el hombre empieza a pecar, ¿y qué va a hacer Dios? Y Dios empieza a juzgar y trae un diluvio y enjuicia. Y entonces en Babel ellos se unen porque quieren hacer una torre cuya cúspide llega al cielo por si se hacen y hacer su nombre por si fueran esparcidos. Y el hombre se pregunta, ¿y qué va a hacer Dios? Entonces Dios desciende y los confunde porque los planes del hombre no son buenos. Pero llegamos hasta la época en el que el hombre, después de haber pasado por ciertos pactos que Dios les había establecido, y era el pacto en el Edén, el pacto con Noé, o el pacto con Adán y luego el pacto con Noé, el pacto con Abraham, y viendo una y otra vez que el hombre no era capaz de cumplir, Dios sí era fiel a los pactos, porque el que inicia un pacto es Dios con el hombre. El hombre no puede pactar con Dios porque no tiene lo suficiente recursos como para ser fiel y cumplir ese pacto. Por lo tanto, el pacto siempre ha sido Dios el que lo ha iniciado. Por eso siempre vemos en la Biblia que es Dios el que inicia los pactos, porque Él es cumplidor de pactos. Él sí puede cumplirlos porque tiene los recursos para hacerlo. Pero el hombre siempre ha estado a la expectativa a ver qué es lo que Dios hace, pero es un momento en el que ellos estaban acampando en el desierto. Y fíjate que es en el desierto donde ellos inventaron y empezaron a crear por primera vez las enramadas. Por eso el tema de que aquí aparezca la palabra enramada nos ubica bajo un pacto en concreto. Y el pacto en el que nos ubica es un pacto con Moisés. Y en el pacto con Moisés, ¿qué hizo Dios? ¿Qué pacto vemos en la época en la que Moisés vivía? Y el pacto que nosotros podemos ver en la época en la que Moisés vive y en la que ellos empezaban a hacer la enramada es el pacto que Dios hizo con Moisés, también conocido como un pacto mosaico. Es uno de los pactos más importantes de toda la tradición judía.
Vemos a través del libro del Éxodo, del libro de Levíticos, Números, Deuteronomio, vemos un pacto que establece Dios una relación con su pueblo. Dios saca a su pueblo de la esclavitud y se centra en darles leyes y mandamientos para formarles como nación. Y hay cosas importantes, hay elementos claves que yo simplemente quiero darles un vistazo a vuelo de pájaro, pero hay elementos importantes en este pacto. Y es que Dios entregó. ¿Qué ocurrió en el pacto? Cosas que ocurrieron en el pacto con Moisés. Pues Dios entregó la ley. Le entregó la ley en tabla, los 10 mandamientos. En estos mandamientos Dios les enseña una adoración exclusiva. Dios les enseña una relación personal. Dios les enseña a tener una relación con Dios y con los hombres. Por eso hay 5 mandamientos cara a Dios, 5 mandamientos para los hombres. Porque Dios les enseñaría no solamente a tener una relación con su Dios, sino también a tener una ética moral de honra con los hombres. No robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso tiene que ver con los hombres. Dios les estaba enseñando cómo vivir. Pero Dios también les dio el tabernáculo, Dios les dio el sacerdocio, Dios les dio las bendiciones que le vendrían en la obediencia y las maldiciones que vendrían por la desobediencia. Y Dios les llenaría de simbolismos, y unos simbolismos que fíjate que la Biblia lo iba a denominar como la sombra. Esto es muy curioso. Dios lo iba a denominar como la sombra que había de venir. Por eso Colosenses capítulo 2 verso 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a los días de fiesta, luna nueva, días de reposo, y cita todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Ahora voy a volver otra vez al libro de Jonás. El libro de los Hebreos se abre en el capítulo 10 y dice: porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros y no de la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, ofrecer continuamente cada año y hacer perfectos a los que se acercan. Tiene que volver a abrirse el libro de Hebreos, el capítulo 8 y el verso 5, dice: los cuales sirven, a lo cual es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Por qué hablo todo esto? Porque tiene que abrirse el libro de Jonás y tiene que decir que Jonás se subió a una montaña en lo alto, se puso al oriente donde sale el sol, se hizo una tienda para refugiarse. Y dice la Biblia: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para. La palabra para significa propósito. Es decir, que Jonás había hecho una tienda para refugiarse, para ver qué es lo que Dios iba a hacer. Y ese refugio que él había hecho, y dice el verso 5, y se sentó debajo de ella a la sombra, es decir, para que le diera sombra, para que le librase de los rayos del sol y del calor del sol. Él pensaba que haciéndose una tienda que él había inventado, le iba a evitar del calor del sol. Pero Dios mira que lo que él ha hecho, sus esfuerzos, no van a ser suficientes para que les libre del sol. Entonces Dios actúa en misericordia, y ahora lo voy a interpretar. Y Dios prepara una calabacera que crece, fíjate dónde crece, sobre la enramada que él ha creado. Y es gracias a la calabacera que le libra de que el sol le dé en la cabeza.
¿De qué nos está hablando todo esto? Miren el misterio que hay escondido en todo esto. Hubo un momento en el que el ser humano se pensaba que por sus recursos, por su inteligencia, iban a poder observar al sol de justicia, que la Biblia lo compara con Dios. La Biblia habla de que Dios es el sol de justicia. El hombre llegó un momento en que pensaba que por su capacidad, por sus recursos, podía construir una vida de tal manera que los rayos del Eterno, los juicios de Dios no le podían tocar. Y el hombre se pensó que él era suficiente. En otras palabras, fíjate el mensaje que hay escondido en el libro de Jonás. El hombre creía que no necesitaba a Dios para librarse de los juicios. El hombre se pensaba que tenía la capacidad suficiente como para crear una vida de tal manera, con sus principios, con sus recursos, una vida que podía mirar a Dios y evitar que Dios les enjuiciara. Pero Dios mira y ve que los recursos del hombre no son suficientes para tapar la justicia divina. Ese es el equivalente a los rayos y al calor del sol. Si Dios es comparado como el sol de justicia, los rayos del sol son comparados con el juicio sobre el hombre. Por eso en el verso 8 dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano. Y dice: y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Porque cuando Dios, hermanos, se enfurecía a causa del pecado, no había enramada del hombre que podía frenar eso. No hubo manos humanas, no hubo recursos humanos, no hubo conducta del hombre, por muy bueno que fuera, que podía apaciguar la justicia que Dios derramaba desde el cielo. Dios demandaba algo, demandaba que algo lo frenara, demandaba que algo detuviera la mano justiciera y enjuiciara al mundo entero y a todos los habitantes por cuanto ellos habían pecado. No había justicia que lo pudiera frenar, porque no había nada que satisfaciera la justicia y la demanda del Dios Padre, porque los hombres, por muy recursos que tuvieran, no había nada que pudiera frenar. Pero Dios, en su infinita misericordia, viendo que el hombre se esforzara, Dios dijo: mira, no podéis, pero yo voy a hacer algo, os voy a dar un pacto que de manera temporal os va a dar sombra. Y Dios le dio la ley, y la ley no era otra cosa que la calabacera que Dios había preparado, porque la calabacera no la preparó Jonás, la calabacera la preparó Dios. La ley no la preparó el hombre, no la preparó Moisés, la ley la preparó Dios. Y Dios preparó la ley para que de una manera temporal les diera sombra. Por eso la Biblia dice que la ley no podía quitar los pecados. Era lo único que podía hacer la ley era cubrir los pecados. Por eso los hombres, mientras morían bajo el pacto, bajo cualquier pacto que Dios había establecido, los hombres no iban al cielo. Los hombres iban debajo de la tierra a un lugar apartado llamado el paraíso o el seno de Abraham. Pero estaban cautivos. Nadie podía ir al cielo, porque la tierra Dios se la había entregado al hombre, y el hombre se la había entregado a Satanás cuando éste pecó. Por lo tanto, Satanás tenía el imperio de la muerte y él lo gobernaba, él tenía las llaves del imperio de la muerte. Y cuando todos morían, bajaban a la profundidad de la tierra. Había dos lugares: los buenos, que podemos llamarles buenos, los que servían y amaban a Dios y obedecían a Dios en fe, iban a un lugar llamado el seno de Abraham o el paraíso. Todos los impíos iban al Hades, que era un lugar apartado, era un lugar de tormento. Pero estaban ahí, estaban cautivos. Tuvo que ser tras la muerte en la cruz, cuando dice que descendiendo a lo más bajo, dice Efesios,
llevándose cautiva la cautividad. No fue hasta después de la muerte y resurrección de Cristo que Él descendió y se llevó consigo la cautividad. Los que estaban cautivos se los llevó. Hoy día, en la profundidad de la tierra, ya no existe el paraíso y el seno de Abraham. Está vacío. Lo que sí existe es el Hades. El Hades sí existe, el Seol. Y ahí están las almas de los que han muerto sin Cristo. Están a la espera del juicio del gran trono blanco. Pero el seno de Abraham ya no hay nadie. Dios se los ha llevado a todos cautivos. Entonces la calabacera era lo que les daba sombra y los protegía de los rayos del sol. Pero el hombre no necesitaba sombra para solucionar su malestar. Fíjate que aparece aquí en Hebreos, en Jonás capítulo 4, verso 6. Dice la Biblia que lo hizo y preparó y creció sobre Jonás, sobre su cabeza, para que le librase de su malestar. Fíjate, para que le librase de su malestar. La palabra malestar es una palabra compuesta. Es mal y estar. La palabra malestar es estar mal. Y es que mientras que el pecado tuvo potestad en la humanidad nunca podía estar bien. Mientras ellos habían construido sus enramadas, Dios les había dado la ley que les hacía sombra. Pero mientras el pecado reinase, mientras estuviera cubierto, el hombre nunca podía estar bien. Pero entonces ocurrió algo. Y aquí quería llegar. Espero que hasta aquí me estén entendiendo, porque esto ha sido lo más difícil de explicar, porque ahora lo van a entender rápidamente. Durante más de 4000 años, el hombre vivió en malestar por el pecado. Dios, en su infinita misericordia, decidió preparar una calabacera que fue un pacto llamado mosaico, que les aliviaba y les daba sombra. Pero llegó un momento en el que Dios, para quitar el malestar que tenía la humanidad, tenía que hacer algo. Y entonces entra un protagonista en la historia de nuestro estudio. Y el protagonista que entra quiero que escuchen esta alabanza, o por lo menos la mitad, porque aquí aparece el protagonista de nuestra historia. Vino a este mundo que Él creó como forma de hombre y se humilló. Fue obediente hasta la cruz. Mas el herido fue por mi maldad. Sin merecer soportó el castigo que era para mí. Fue en esa cruz que Él perdonó toda mi maldad. Fue en esa cruz que Él derribó toda enemistad. Fue en esa cruz, fue en esa cruz. Y ahora es cuando ustedes pensarán, pero ¿en qué momento del libro de Jonás aparece Jesús escondido? Vino para mostrarnos el amor de Dios. Prepárense que viene una revelación que no esperan. Fueron mis debilidades que Él cargó.
Su castigo fue mi paz. Mas el herido fue por mi maldad. Sin merecer soportó el castigo que era para mí. Fue en esa cruz que Él perdonó toda mi maldad. ¡Aleluya! Fue en esa cruz que Él derribó toda enemistad. Fue en esa cruz, fue en esa cruz que Él se llevó todo mi dolor. Fue en esa cruz que recibí el más grande amor. Fue en esa cruz, fue en esa cruz. Gloria y alabanza sea Jesús, brindan solo a Él eterna adoración. Gloria y alabanza sea Jesús, brindan solo a Él eterna adoración. Poder, imperio y honor ante el En el libro de Jonás hemos estado viendo una y otra vez algo que Dios hace. Y lo que Dios hace una y otra vez en el libro de Jonás, dice la Biblia, y Jehová había mandado una tormenta, pero antes de la tormenta, dice la Biblia, y Jehová preparó un gran pez que se tragase a Jonás. Pero es que él sigue preparando cosas. Por eso la Biblia dice, y Jehová preparó una calabacera. Pero hay una revelación. Y ahora os pido por favor que ustedes presten atención. Que en el momento en que yo diga una palabra no se desconecten, porque tienen que escuchar esta revelación. Hubo en la Biblia, podemos ver a Dios representado en muchas cosas. Hemos dicho que Él es el sol de justicia. Él es representado como el sol. La Biblia habla de que Él es el agua de vida. Él dijo, yo soy el agua de vida. También la Biblia dice, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Vemos que a lo largo de la Biblia hay muchas comparaciones. Yo soy el buen pastor y vosotros sois ovejas de mi prado. Hay un momento en el que Él es representado como un buen alfarero, que Él empieza a trabajar en la vasija. Y hay comparaciones que son muy bonitas, que son muy agradables. Pero en el libro de Jonás vemos a Dios preparando cosas, y preparó cosas, y preparó cosas. Pero hay aquí algo que prepara, y es que había una sombra que nadie podía hacerla desaparecer. Pero entonces en el verso 7 dice la Biblia, pero al venir el alba del día siguiente, dice, Dios preparó, atención, un gusano. Dios preparó un gusano, el cual hirió, ¿qué? Hirió la calabacera y se secó. Vamos a ver, ¿quién ha preparado la calabacera? ¿Quién ha hecho que creciera y le diera sombra? ¿Quién ha sido? Hemos dicho que ha sido Dios. Dios ha sido el que ha preparado la calabacera. Era el pacto que Dios había establecido. Era algo que Él ha preparado. Y como Él ha preparado, no hay nadie que pueda dañarlo. Oigan, Él es el que ha preparado la calabacera, y gracias a la calabacera les da sombra, pero nadie podía satisfacer el deseo del Dios Padre. Por eso ocurre algo, ocurre que aparece en nuestra escena del mensaje que preparó Dios un gusano. Y me estará diciendo, Eugenio, ¿cómo es posible que me digas tú que la palabra gusano tiene que ver con Jesús? Miren, ¿saben ustedes que la palabra gusano a lo largo de toda la Biblia se interpreta en el hebreo como la palabra rimá? La palabra rimá tiene que ver con un gusano secular, cualquier gusano que nosotros podemos tener en la mente. En la Biblia, cuando aparece la palabra gusano, es rimá, pero es rimá solamente, hermano, en todo excepto en dos ocasiones. Hay en dos ocasiones que la palabra gusano no se interpreta rimá. Por eso, hermanos, la Biblia, el Antiguo Testamento, fue
escrito en su idioma original, en el hebreo. El libro de Daniel, el hebreo, gran parte de arameo, el Nuevo Testamento en griego y casi parte del Nuevo Testamento en un griego llamado griego koiné, que era un griego más común y más vulgar de los que hablaban en las calles de Israel. Pero en el hebreo, la palabra gusano, en toda la Biblia donde la encuentres, es rimat, menos en 2 ocasiones. En una de ellas es en esta. Aquí, y preparó Dios, no dice rimat, dice preparó Dios tolat. Interpreta la palabra gusano tolat. Pero ¿sabes también dónde aparece la palabra tolat en gusano? En un salmo concreto y especial. Si nosotros tuviéramos que hablar de los salmos mesiánicos que apuntan a él, ustedes saben que cuando un hebreo hablaba una palabra de los salmos, indicaba que todo el resto del capítulo hablaba también, se lo asumían a él. Esto se lo explico. Cuando Jesús le dieron paso para leer en la sinagoga, y él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y vendar las heridas. Y dijo: hoy se ha cumplido la Escritura. Esa fue la explicación, y se bajó. Él se estaba aplicando no solamente el texto que leyó, sino el resto del contenido del pasaje. Cuando en la cruz del Calvario él exclama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los judíos allí presentes saben que al decir el comienzo de esa oración, se está aplicando el resto del contenido de esa oración. Está diciendo: ese salmo que David exclamó se cumple en mí. Igual que él subió y habló y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Cuando él dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, él no solamente está citando el principio del capítulo, sino que todo el contenido de la oración también habla de mí. Y la oración de Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, sigue diciendo: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y en mi lecho, pero no hay para mí reposo. Pero tú que eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y ya no solamente el inicio del salmo es mesiánico, sino el resto de la oración. Y ahora él dice: mas yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me miran me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, que le libre él, puesto que en él se complacía. Pero tú dices: desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, en ti he confiado. Me rodearon toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Por eso se cumple el Salmo 22 en la cruz del Calvario: he sido derramado como agua, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Cuadrilla de malignos me han cercado, horadaron mis manos y mis pies. ¿Os dais cuenta? El Salmo 22 habla de él. Y en el Salmo 22 tiene que exclamar y decir: mas yo soy un gusano. Es en esa ocasión: mas yo soy tolat. Son en 2 ocasiones que la palabra gusano se interpreta tolat. Y la palabra tolat tiene que ver con un gusano en concreto, no cualquier gusano, sino con un gusano en concreto. ¿Saben ustedes que en Oriente Medio, en tierras israelitas, hay un gusano del cual extraen un color en concreto? En el libro del Génesis aparece la grana y aparece el carmesí. Cuando Rahab la ramera, dice la Biblia, y colgó un cordón
tienen que decir los israelitas? Un cordón de grana, rojo. Hoy día, cuando nosotros queremos decir de qué color es un pintalabio rojo, ¿qué decimos? Que es de color carmín. Si yo digo un pintalabio de color carmín, ¿qué es? Un pintalabio de color rojo. La palabra carmín viene de carmesí. Y viene de carmesí porque esta palabra carmesí tiene que ver con un gusano en concreto. Antiguamente se teñían las cosas. Ahora tienen laboratorios y tienen mezclas y tienen colorantes. Antes no existían los colorantes. Antes tenían que hacerlo todo de manera natural. La pregunta, ¿de dónde sacaban el color carmesí? El color de la sangre, ¿de dónde los traían? Lo extraían de un gusano en concreto. Lo extraían del gusano que en el hebreo le llamaban tolak. Era un gusano concreto. Un gusano que hacía algo muy curioso. Había un momento en el que el gusano sentía que tenía que dar a luz sus hijos. Y entonces, y esto pueden buscarlo, y es que no quiero perder el hilo y buscar imágenes, pero yo lo puedo demostrar, todo lo que digo lo puedo demostrar. Hay un gusano que cuando siente que ya es el tiempo de dar a luz hijos, corre hacia un árbol y empieza a subir. Nadie le obliga. Tiene que subir a un lugar elevado del árbol. Tiene que estar alejado de la tierra. Y cuando empieza a subir al árbol, también puedes coger maderas, pero maderas que estén elevadas del suelo, es cuando se adhiere a la madera, y en el momento en el que ese gusano se adhiere a la madera, se adhiere de tal manera que ya no se puede soltar. Sabe que en el momento que se adhiere a la madera, va a morir. No puede sujetarse a esa madera y después quitarse y bajar otra vez. No. Cuando sube sabe que ya no va a haber retorno posible, que va a subir y nunca más volverá a bajar. Porque cuando suba y se adhiera a la madera, se hará uno con la madera. Y es que tiene que ser así. Un viaje de no retorno. Porque cuando ya está adherido a la madera, entonces el gusano empieza a abrirse y todos sus hijos empiezan a salir. ¿Qué es lo que pasa? Que al abrirse, como sale de ese gusano el color carmesí de la sangre, todos sus crías quedan impregnados del carmesí y por lo tanto, en tierras israelitas, el único gusano de color rojo es este. Y a medida que va dando a luz sus hijos, y sus hijos se van esparciendo sobre la madera se mancha de roja, y dicen que es tan puro el carmesí que una vez que ese gusano mancha esa madera, ya no hay forma de quitar lo que desde dentro ha derramado. La justicia como el sol, nadie podía satisfacerla. Y los hombres intentaron con sus enramadas, con su manera de vivir, evitar el juicio. Pero el sol lo único que podía hacer, la justicia divina, es malestar sobre sus cabezas. No les podía dejar vivir bien, porque el pecado era la causa de su malestar, porque la justicia de Dios recaía sobre el pecado y les hacía vivir mal, y la humanidad jamás podía vivir
bien mientras no hubiera una sombra que les cobijase. Por eso en su infinito amor, Dios les dio la ley que les cubría de manera temporal. Pero Dios el Padre, el que había preparado la ley, el que había preparado la calabacera, dijo: para quitar su malestar, no solamente tengo que hacerle la calabacera que les cubra, sino que tengo que preparar algo que quite la calabacera. Aleluya. Y entonces apareció el Hijo de Dios, y apareció Jesús en la escena mundial, y apareció Él de manera voluntaria. Subió hacia una madera llamada cruz. Sabía que era un viaje de no retorno. Sabía que iba a subir y de allí ya no iba a bajar con vida. Pero es gracias allí a que fue abierto y la sangre del Hijo de Dios fue derramada. Y la Biblia dice que, puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Por eso la Biblia dice: viendo el fruto de la aflicción de su alma, quedó satisfecho. La única manera en dar a luz a gente que ya el calor del sol no les diera e hiciera vivir su malestar, era impregnado con esa sangre. Por eso todos los que le aceptamos, todos aquellos que hemos aceptado a Dios como único y salvador, Dios nos ha cubierto de una sangre que nos ha librado del malestar. Hoy en la iglesia les he predicado el pecado, el veneno que contamina el mundo. Les he hablado de pecados y sus consecuencias. El pecado traía malestar, no podíamos con él. Pero apareció Él. La Biblia dice: me preparaste cuerpo. Por eso es un plan de Dios. Ya estaba reflejado en el libro de Jonás. Y cuando vino al mundo que Él creó, vino para quitarnos el malestar. Forma de hombre y se humilló. Cuarto mensaje. Enseñanza del libro de Jonás. Obediente hasta la cruz. Terminaremos, si Dios lo permite, martes 17 de diciembre. Y hablaremos, mensaje número 5. Sin merecer soportó el castigo que era para mí. Jesús, uno mayor que Jonás. Cruz, que él perdonó toda mi maldad. Les dejo con esta alabanza y adoren a Dios un minuto, por favor. Él derribó toda enemistad. Mediten en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Fue en esa cruz. No para mostrarnos el amor de Dios. Fueron mis debilidades que Él cargó. Su castigo fue mi paz. Mas el herido fue por mi maldad. Sin merecer soportó el castigo que era para